el estudiar desde el punto de vista molecular las 4 mutaciones más frecuentemente informadas en niños, tratar la infiltración al sistema nervioso central sin cambiar la estratificación. Se dividió en 3 grupos de riesgo y se creó el protocolo de 2009 básicamente basados en el BFM 95 y 2000. Estos resultados no se los presento, están todavía en evaluación. Les podría comentar que a grosso modo a 5 años que ya tenemos evaluación, tenemos prácticamente un mismo comportamiento. Seguramente ahora lo que tenemos que revisar será esta recaída que nosotros vimos en el protocolo anterior entre el 6º y 7º año. Habrá que ver cuál será el resultado para este proyecto que se está llevando a cabo y seguramente en otro momento se los vamos a presentar. Finalmente, este es el grupo de hematología del hospital, coordinado por el doctor Roberto Bernaldez, quien acaba de fallecer recientemente, por supuesto con la participación de epidemiología, de toda la parte de análisis estadístico, todo el laboratorio, trabajo social que es muy importante para el seguimiento de pacientes que ya fueron dados de alta y que tienen más de 10 años de tratamiento. Bueno, eso sería esta presentación. Gracias. Muchas gracias al doctor Martín Trejo. Vamos con la última presentación de este módulo. El tema es leucemia linfoblástica aguda en niños, experiencia de un hospital universitario, y con nosotros está el doctor Óscar González Llano. Muy bien, buenos días. Primeramente, agradecer la invitación. Espero que lo que yo les vaya a decir sea de utilidad y que no se aburran mucho. Es 25 minutos, no más. La experiencia que yo les voy a platicar primero es lo que tenemos en el Hospital Universitario en Monterrey. A manera de introducción, ya lo dijeron los 2 ponentes anteriores, los números en los países civilizados son impresionantes con respecto a las posibilidades de curar niños con leucemia. Estos son solamente 3 ejemplos de un grupo americano, del grupo alemán y del grupo del Reino Unido. Todos son alrededor del 80% de supervivencia libre de enfermedad, en general, en los protocolos más actuales que ellos tienen. Yo primero les voy a comentar los resultados que tenemos con un protocolo que empezamos a utilizar en Monterrey en febrero del 2010. Estamos por completar 4 años con este protocolo, que está basado en el artículo que ustedes ven en la diapositiva, escrito por esos autores en esa revista, y que, como entienden en el título, está dirigido para países que tienen algún tipo de dificultad económica, y nosotros sentimos que nosotros tenemos algún tipo de dificultad económica. Básicamente, en este periodo de tiempo están incluidos 107 pacientes, 5 fueron excluidos porque se trasladaron a otra institución muy rápido. Esta es la distribución por género, con una mediana edad de 5 años, que es igual a la que acaban de presentar de la raza. Pero nuestra mediana de seguimiento es básicamente más corta, es apenas de 16 meses. Estos fueron los criterios que utilizamos para determinar a los pacientes que fueran de riesgo normal o de riesgo habitual. Nosotros tenemos básicamente 2 grupos: riesgo habitual en este protocolo, riesgo habitual y riesgo alto. Y los criterios que están ahí anotados son los que incluyen a los pacientes que tienen riesgo habitual. No está incluida en la diapositiva, pero nosotros tenemos anotado también la buena respuesta prednisona para que sea etiquetado en este protocolo. Una de las primeras cosas que nos llamó la atención y que voy a comentar un poquito más adelante es el número, en nuestra opinión, muy elevado de pacientes de riesgo alto, un poquito más allá del 50%, que también coincide con las cifras que dijeron ahorita de la raza. Y en nuestro grupo, la mayor parte de esos pacientes de riesgo alto se explicaban por una cifra superior a los 50,000 leucos al momento del diagnóstico. Perdimos 6 pacientes en la inducción, es un porcentaje más elevado del reportado por causas diversas. Y también como parte del protocolo, al final de la inducción, en prácticamente todos los pacientes se les solicitó la determinación de enfermedad mínima residual por PCR. Los pacientes que tenían una mínima positiva superior al 0.01% se pasaban al protocolo de riesgo alto. 2 de las características más importantes de este protocolo
era el hecho de que las antraciclinas solamente las recibían en la inducción los pacientes de riesgo alto y los pacientes de riesgo habitual solamente recibían 3 dosis de antraciclinas hasta 5 meses después del diagnóstico. Eran las únicas antraciclinas que recibían. Y la otra característica del protocolo que voy a comentar en la parte final de la plática es la que se refiere a que no hay ninguna dosis altas de metotrexate, ni en los pacientes de riesgo alto ni en los pacientes de riesgo habitual. La MR se evaluó en 90 enfermos, fue positiva en el 25% de los pacientes de riesgo habitual. Esta MR se evaluó al final de la inducción y en casi 2/3 partes de los niños que tenían riesgo alto al momento del diagnóstico. La mediana cuantitativa de la MR fue de 0.06% en el grupo total de los enfermos y están los rangos anotados en la diapositiva. Tuvimos 23 recaídas, o hemos tenido 23 recaídas. La mediana de recaída es a los 10 meses del tratamiento. El 35% de los pacientes que tenían la MR positiva al final de la inducción recayeron y solamente el 18% de los pacientes que tenían la mínima negativa. A diferencia de lo que está publicado en prácticamente cualquier parte, nosotros encontramos una proporción muy elevada de recaída al sistema nervioso central que forma parte de la discusión que voy a decir más adelante. Cuando comparamos la recaída al lado de médula ósea de acuerdo a la presencia o no de la mínima residual positiva al final de la inducción, el 87% de los pacientes que recayeron a médula ósea tenían una mínima positiva al final de la inducción, solamente el 11% la tenía negativa. En el sistema nervioso central, esta diferencia tan notoria en médula no se encontró. Prácticamente la mitad de los que recayeron a sistema nervioso central tenían MR positiva al final de la inducción y la otra mitad también. Hasta aquí, para nosotros era muy claro que un problema, o quizás el problema más importante, es la alta tasa de recaídas al sistema nervioso central que teníamos, que ocurría incluso en pacientes que habían tenido una MR negativa al final de la inducción. Y como todos ustedes ya saben, esa recaída del sistema nervioso central favorece que el paciente más adelante vaya a tener una recaída médula ósea. Hemos hasta el momento perdido 18 enfermos. La sepsis es casi el 40% de los enfermos, las otras son causas diversas. La mediana de supervivencia global no fue alcanzada y la probabilidad de supervivencia global calculada por el Kaplan-Meier es del 73% a 36 meses. Dos consideraciones importantes con respecto a supervivencia global. A los 36 meses, de acuerdo al riesgo, los pacientes que tenían riesgo habitual tenían una probabilidad de estar vivos del 81% contra el 64% de los pacientes que habían tenido riesgo alto al momento del diagnóstico. Esta diferencia todavía era más notoria cuando comparaba uno si los pacientes que tenían una mínima residual al final de la inducción contra las que lo tenía negativa. Era 88, casi 90% de supervivencia global a 36 meses en los que tenían una mínima negativa contra aproximadamente el 66% de los que tenían una mínima positiva al final de la inducción. La única que fue estadísticamente significativa fue la supervivencia global dependiendo de la mínima residual más que de la diferencia es por riesgo. Y con respecto a supervivencia libre de recaída, fue de 43.7 la que nosotros obtuvimos. Los pacientes que tenían riesgo habitual tenían 73.9 de supervivencia libre de recaída a los 3 años y los que tenían riesgo alto tenían 40% a los 3 años. Cuando lo hicimos con mínima residual positiva, la diferencia también fue muy notoria. Los pacientes que tenían una mínima residual negativa tenían 70 y tantos % de posibilidad de estar vivos sin recaída 3 años después, y los pacientes que tenían una MR positiva tenían 37%. El mejor grupo, es decir, los pacientes que tenían riesgo normal y que aparte tenían una mínima residual negativa al final de la inducción, tenían una supervivencia global a 3 años del 87%. Su contraparte, los de riesgo alto con una mínima positiva al final de la inducción, tenían 65%. La supervivencia global de los pacientes que recayeron, independientemente del sitio, del riesgo o de la mínima residual, era del 50% a 3 años, comparados con el 87% cuando los pacientes no habían tenido este evento. Entonces, con todos estos números iniciales, nosotros confirmamos una cosa que ya sabíamos,
que era el hecho del importante valor que tiene la detección de la mínima residual en los pacientes con leucemia. Nos dimos cuenta de algo que sospechábamos, que era el hecho de que teníamos muchos pacientes de riesgo alto,